En mi 70º cumpleaños, el día que esperaba que fuera de celebración y calidez familiar, mi nieta, la dulce y perspicaz Sofía, me apartó a un rincón, con los ojos llenos de una preocupación que nunca antes había visto en ellos. «Abuela», susurró, la voz casi inaudible, «tienes que huir de ellos, de tus hijos». Esas palabras, dichas en medio del bullicio de una fiesta que se suponía que era mía, me desgarraron el pecho como cuchillas invisibles. ¿Cómo mis propios hijos podrían ser la amenaza de la que mi nieta me pedía que huyera? La confusión y el miedo me invadieron, pero sobre todo, la punzada dolorosa de la traición inminente. ¿Qué sabía Sofía? ¿Qué secreto oscuro me había sido ocultado durante tanto tiempo? Prepárese para conocer la historia de una mujer que lo dio todo, solo para descubrir que el amor, a veces, puede ser la más cruel de las ilusiones. Dale me gusta, comenta, suscríbete y sigue para desentrañar cada pieza de este rompecabezas. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo y a qué hora? Mi nombre es Elena, y durante 70 años, mi vida estuvo tejida con los hilos de un amor que creía inquebrantable y de una dedicación que juzgaba ser la brújula para la felicidad de mi familia. Viví en una pequeña casa con paredes amarillentas por el tiempo, en el corazón de un barrio antiguo de Santana de Parnaíba, donde el olor a café fresco se mezclaba con el perfume de los guayabos en el patio. Esta casa, construida ladrillo a ladrillo con los ahorros de una vida de trabajo duro, no era solo un hogar, era el santuario de mis recuerdos, el eco de las risas de mis hijos, Ana y Pedro, y el refugio de mis sueños más simples. Mi infancia estuvo marcada por la ausencia y el esfuerzo. Hija de padres humildes, aprendí pronto el valor del sacrificio. No hubo lujos, pero sí calor humano, un fuerte abrazo de mi madre, que me enseñó a bordar la paciencia y a coser la esperanza en cada punto de la vida. Me casé joven con Antonio, un hombre bueno y trabajador, con quien construí todo lo que tenía. Él era la roca, la risa, la calma en mis días. Juntos, superamos las dificultades financieras de los primeros años, las noches en vela con hijos enfermos y la incertidumbre del futuro, siempre de la mano, con la fe de que el mañana traería mejores cosechas. Antonio partió demasiado pronto, víctima de un accidente laboral que cegó su vida y dejó un vacío inmenso en la mía. Tenía solo 45 años, y mis hijos, Ana con 20 y Pedro con 18, apenas habían comenzado sus vidas adultas. El dolor de la pérdida fue abrumador, pero no me permití derrumbarme. No podía. Yo era su puerto seguro ahora, la única ancla que les quedaba. Me tragué el luto, me puse la armadura de la resiliencia y me convertí, aún más que antes, en la fortaleza de nuestra pequeña familia. Para mantener a Ana y Pedro, trabajé incansablemente. Cosía para afuera, haciendo vestidos de novia y ropa de fiesta, transformando metros de tela en sueños y sudor. Mis manos, antes suaves, se volvieron callosas, pero las veía como un mapa de mi viaje, cada línea y cicatriz contando una historia de amor y esfuerzo. Las noches eran largas, pasadas bajo la luz tenue de una lámpara, pero el pensamiento en el futuro de mis hijos me daba fuerzas. Quería que tuvieran todo lo que yo no tuve: educación, oportunidades, una vida sin las privaciones que yo había conocido. Pedro, mi hijo menor, siempre fue más reservado, enfocado en los estudios. Soñaba con ser ingeniero. Ana, la primogénita, más extrovertida y soñadora, quería seguir el camino de las artes. Yo los animé a cada uno, vendiendo joyas de familia que Antonio me había dado, y usando mis ahorros para pagar los cursos preuniversitarios y, luego, la universidad privada de Ana, ya que Pedro consiguió una beca en una universidad pública. Sacrifiqué mi jubilación anticipada, la comodidad de una vida más tranquila, para asegurar que tuvieran las mejores oportunidades. La idea de que mis hijos prosperaran, de que construyeran vidas plenas, era mi mayor alegría, mi razón de ser. Recuerdo claramente una tarde, cuando Ana regresó de la universidad, con los ojos brillando de felicidad. Había conseguido una pasantía en una agencia de publicidad. Corrió a abrazarme,
Y sentí un orgullo tan grande que mi pecho parecía explotar. «Todo esto es por tu culpa, mamá», me dijo, mientras yo la apretaba en mis brazos. En ese momento, supe que cada sacrificio había valido la pena. Pedro también se graduó, consiguió un buen trabajo y, para mí, la vida parecía seguir el rumbo correcto. Mis hijos estaban en el camino de la felicidad y el éxito. Mi propósito, al fin, había sido cumplido. O así lo pensé ingenuamente. Los años pasaron. Ana se casó con un empresario exitoso y Pedro con una abogada brillante. Construyeron sus propias familias, y yo, ahora abuela de 2 nietos, Sofía, hija de Ana, y el pequeño Miguel, hijo de Pedro, sentía que el ciclo de la vida se completaba. Mi casa, antes llena de risas infantiles, ahora recibía el bullicio de los nietos los fines de semana. Me dedicaba a ellos con la misma pasión que me había dedicado a mis hijos, contando historias, horneando pasteles y enseñándoles a regar las plantas de mi jardín. Sucede que la vida, por más que uno se esfuerce para que sea un cuento de hadas, tiene sus propios giros. Las visitas de mis hijos empezaron a escasear. Primero, eran las excusas sobre la falta de tiempo, el ajetreo del trabajo, los compromisos sociales. Yo entendía, o intentaba entender. Después, las llamadas telefónicas se volvieron más breves, más protocolares, y entonces, las excusas se transformaron en olvido. Mi cumpleaños, siempre celebrado con una pequeña fiesta en casa, con la familia reunida y el pastel que yo misma hacía, pasó a ser un mero recordatorio en sus apretadas agendas. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la imagen perfecta que yo había construido de mi familia, pero las ignoraba. Prefería creer que era solo la vida moderna, el ritmo acelerado, y no la indiferencia. La primera gran herida se abrió en Navidad, hace 2 años. Esperaba a mis hijos y nietos para la cena, como de costumbre. Había pasado todo el día en la cocina, preparando los platos favoritos de cada uno, adornando la casa con las mismas decoraciones que usé durante décadas. Un ritual que me traía paz. Pero la casa permaneció en silencio. Un silencio que pesaba, que resonaba mi soledad. Un mensaje de Ana, enviado 1 hora antes de la cena, informaba que irían a pasar la Navidad en 1900, casa de sus suegros, en Campos do Jordão. Pedro envió una excusa similar, mencionando un viaje de última hora. Me senté a la mesa abundante, sola, y las lágrimas cayeron sin control, cálidas y amargas. En ese momento, la herida comenzó a infectarse. A partir de ahí, la indiferencia se hizo más evidente. Mis llamadas quedaban sin respuesta. Mis invitaciones para un almuerzo dominical eran respondidas con evasivas o silencio. Me sentía como una carga, un inconveniente en sus vidas. Ana y Pedro, los hijos que yo había criado con tanto amor y sacrificio, ahora parecían distantes, casi extraños. La única que mantenía el puente era Sofía, mi nieta. Ella me llamaba, venía a visitarme a escondidas de sus padres, traía un trozo de pastel o un libro, y me escuchaba con la paciencia y el cariño que tanto anhelaba. Fue Sofía, con su sensibilidad, quien percibió la profundidad de mi soledad, el dolor silencioso que yo intentaba esconder bajo una sonrisa forzada. Ella veía lo que sus padres, ciegos por sus propias vidas, ya no podían ver, el corazón de una madre que se partía en 1000 pedacitos. Y fue ella, la única, quien sintió que algo mucho más grande y sombrío estaba a punto de revelarse. La indiferencia de mis hijos, que en Navidad había sido una herida abierta, se transformó, en los meses siguientes, en una gangrena emocional, lenta y corrosiva. La casa, antes vibrante con la promesa de reencuentros y risas familiares, se convirtió en un refugio para mi soledad. Las paredes, antes testigos de una vida plena, ahora parecían resonar el silencio de mi ausencia en sus vidas. Intentaba llenar el vacío con los recuerdos, pero las memorias felices, antes un bálsamo, ahora me causaban un dolor casi físico. Recordaba las noches en que Pedro, aún pequeño, venía a mi cama después de una pesadilla, y yo lo acunaba hasta que el sueño lo vencía de nuevo. Recordaba a Ana, adolescente, confiándome sus primeros amores y desilusiones,
buscando en mí el consejo y el abrazo que siempre estaba lista para dar. ¿Dónde estaban esos hijos? ¿Qué había pasado con el amor que yo creía haber sembrado tan profundamente? Intentaba justificar su ausencia para mí misma. Están ocupados, Elena. La vida moderna es así, murmuraba a mi reflejo en el espejo, un intento desesperado de engañarme a mí misma. Pero la verdad era que el dolor se profundizaba con cada llamada no respondida, con cada invitación a un café ignorada. No solo me ignoraban, me hacían sentir invisible. Mi voz, antes tan presente en sus vidas, ahora parecía haberse transformado en un susurro inaudible. El silencio se convirtió en mi compañero constante. Pasaba las mañanas en el jardín, regando las plantas que Antonio y yo plantamos juntos, observando las flores florecer. Antes, cada nueva flor era un motivo para llamar a Ana o Pedro, para compartir la pequeña belleza de la naturaleza. Ahora, florecían para mi contemplación solitaria. Las tardes las dedicaba a leer libros antiguos o a ver programas de televisión, llenando el tiempo que antes dedicaba a cuidar la casa y preparar las comidas para cuando mis hijos aparecieran, lo que ya no sucedía. Las noches eran lo peor. La oscuridad traía consigo una avalancha de pensamientos y una sensación de abandono que me apretaba el pecho. Muchas veces me encontraba llorando en silencio, encogida en mi cama, sintiendo el peso de una ingratitud que no podía comprender. Pedro, mi hijo, el ingeniero que tanto me esforcé por educar, empezó a alejarse de forma más abrupta. Sus llamadas eran cortas y objetivas, siempre con una petición velada. Primero, era un préstamo para un negocio prometedor que nunca despegaba. Después, la sugerencia de que vendiera algunas de mis joyas, sin mucho valor sentimental, para ayudarlo a saldar una deuda urgente. Yo, ingenua y con el corazón de madre que siempre busca el bienestar de los hijos, cedía. Mi poco dinero, los ahorros de una vida de trabajo, comenzaron a escurrirse a manos de un hijo que parecía verme solo como un recurso. Ana, mi hija, la artista a la que tanto apoyé, adoptó un enfoque más sutil, pero igualmente doloroso. Nunca pedía dinero directamente, pero sus visitas, cuando ocurrían, siempre estaban llenas de lamentos sobre las dificultades financieras, los costos de la escuela privada de Sofía, la necesidad de reformar la casa. Me envolvía en sus quejas, y yo, movida por la compasión y el deseo de ayudar, siempre encontraba una forma de contribuir, ya sea comprando los libros caros de Sofía o pagando una parte de la reparación de su coche. Ana siempre decía que me lo devolvería, pero nunca lo hizo. Con cada ayuda que ofrecía, notaba un brillo fugaz en sus ojos, una satisfacción que desaparecía tan pronto como el dinero o la solución se entregaba. Me trataba con una educación pulcra, casi formal, que me helaba el alma. Era como si ya no fuera su madre, sino una tía rica y algo excéntrica que podía ser explotada suavemente. La situación llegó a un punto insostenible cuando, a 1900 principios de ese año, recibí una notificación del IPTU atrasado. Por mi costumbre, pagaba el impuesto religiosamente todos los años, al día. Llamé a Pedro, confundida. Él, con una voz de quien tenía la solución para todos los problemas, dijo que se había encargado del asunto por mí. Sugirió que, como yo ya era mayor, él podría ayudarme a organizar mis finanzas, a pagar las cuentas, a administrar la casa. Incluso se ofreció a ayudarme a simplificar mi vida, cuidando la casa por mí. Me pareció extraño, pero debilitada emocionalmente. Permití que él tomara las riendas de algunas cosas. Al fin y al cabo, era mi hijo, y confiaba en él. Poco sabía yo que esa ayuda era el primer paso hacia una trampa cuidadosamente planeada. Pedro comenzó a tener acceso a mis documentos, a mis cuentas. Me pedía que firmara papeles que, según él, eran burocracias para organizar mi vida financiera. Yo, con la vista ya un poco nublada por la edad y la confianza ciega en mi hijo, firmaba sin leer, con la debida atención. Él me convenció de transferir el control de mis cuentas a una cuenta conjunta, para facilitar el acceso en caso de emergencia, decía él, con una sonrisa tranquilizadora.
Ana, por su parte, comenzó a visitar la casa con más frecuencia, pero sus visitas eran extrañas. Inspeccionaba los muebles, miraba las paredes, midiendo con los ojos, como si estuviera evaluando un inmueble en venta. Preguntaba por los muebles antiguos, por las joyas de familia que guardaba. Llegó a sugerir que hiciera un inventario de mis bienes, para organizar todo en caso de que suceda algo. Sentí un escalofrío, pero aparté el pensamiento. No, mis hijos no harían eso. No conmigo. La única luz en la oscuridad creciente era Sofía. Mi nieta, con sus 15 años, era la única que parecía verme de verdad. Venía en secreto, trayendo un trozo de chocolate, o se sentaba a mi lado en el sofá, simplemente para hacerme compañía. Ella percibía mi tristeza, la forma en que mis ojos perdían el brillo. Me preguntaba sobre mi día, sobre mis recuerdos, y me abrazaba con una ternura que me hacía llorar en silencio después de que ella se iba. Un día, llegó con una expresión preocupada. «Abuela», me dijo, mientras me servía una taza de té, «estoy preocupada por papá y la tía Ana. Andan diciendo cosas extrañas sobre usted». Intenté minimizar, decir que eran preocupaciones tontas, pero el nudo en mi estómago ya estaba demasiado apretado para ser ignorado. Cada vez que Sofía venía, traía una pieza del rompecabezas, fragmentos de conversaciones que oía, de planes que parecían involucrar mi casa. Ella veía lo que yo me negaba a ver, la trama que se dibujaba en las sombras, el abandono transformándose en algo mucho más siniestro. El dolor emocional se intensificaba, mezclado ahora con una creciente sensación de aprehensión. Estaba atrapada, y la trampa, que yo había construido con mi propio amor y sacrificio, estaba a punto de cerrarse. El 70º cumpleaños, un día que debería ser de fiesta, de alegría, pero que se transformó en el escenario de la más cruel de las revelaciones. Me desperté esa mañana con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mi nieta, Sofía, había insistido en organizar una pequeña celebración en casa. Ella sabía cuánto anhelaba yo un momento de unión, de afecto genuino. La casa estaba limpia. El pastel de zanahoria con glaseado de chocolate que Sofía y yo preparamos la víspera esperaba en la cocina, y las flores frescas que ella misma había recogido del jardín de una vecina llenaban la sala con un delicado perfume. Mis hijos, Ana y Pedro, llegaron puntualmente, lo que por sí solo ya era un acontecimiento. Traían regalos envueltos en papeles brillantes, pero sus sonrisas parecían ensayadas, sus abrazos, apresurados. Las palabras de «Feliz cumpleaños, mamá» sonaban huecas, desprovistas de esa emoción que solo el amor verdadero puede generar. El bullicio de la fiesta estaba compuesto, en su mayoría, por las voces de mis nietos y de algunos vecinos más cercanos, a quienes Sofía había invitado. Mis hijos, por otro lado, se mantenían distantes, conversando entre sí en susurros, sus ojos lanzando miradas rápidas hacia mí, casi como si estuvieran evaluando la escena, mientras la fiesta continuaba. Con la artificialidad a la que ya estaba acostumbrada, Sofía me jaló hacia la cocina. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de mi difunto Antonio, estaban muy abiertos por el miedo y la urgencia. En sus manos sostenía su celular, con la pantalla encendida. «Abuela, necesito mostrarte algo. Ellos no pueden saber que viste esto». Mi corazón se disparó. La punzada de aprensión que me acompañaba desde hacía meses se transformó en un nudo sofocante. Me mostró un video. Era corto, quizás unos 2 minutos, grabado en secreto. La imagen estaba un poco temblorosa y el sonido amortiguado, pero era lo suficientemente claro para que yo reconociera las voces. Eran las voces de Ana y Pedro. Estaban sentados a la mesa de mi comedor. Mi mesa, donde tantas veces comimos juntos, donde celebré tantos momentos importantes. La cámara estaba escondida, y la conversación era aterradora. En el video, Pedro hablaba. «La vieja ya está chocheando, Ana. Firmó todo lo que le pedí. Ni siquiera leyó bien. El poder general me da plenos poderes sobre sus bienes». Mi mente se negaba a procesar las palabras. «¿La vieja? ¿Así me llamaba mi hijo?» La voz de Ana surgió, más fría y calculadora de lo que jamás podría imaginar. «¿Y la casa? El agente
Inmobiliario dijo que podemos conseguir un buen precio. Con su salud no va a durar mucho. Es nuestra herencia, Pedro. Nos la merecemos después de todo lo que la cuidamos. Una risa seca y sin humor llenó el ambiente. Pedro respondió: Exacto. Y con ella viviendo en la casa no podemos vender. Ya hablé con el personal del asilo. Parece que hay una vacante. Un buen lugar, con otros ancianos. Mis piernas flaquearon. Sofía me sujetó, y sentí un frío gélido recorrer mi espina dorsal. Me faltó el aire en los pulmones. Las palabras asilo y chocheando resonaban en mi cabeza como una pesadilla. Estaban planeando internarme en un asilo. Querían mi casa, la casa que Antonio y yo construimos con tanto cariño, la casa que era mi historia, mis raíces. Querían desecharme como un objeto viejo e inútil. El video continuó. Ana comentó: ¿Y las joyas de mamá? ¿Recuerdas ese collar de perlas que usaba la abuela? Debe valer mucho dinero. Pedro se rió de nuevo. Ya me encargué de eso, Ana. Le presté algunas a un amigo. Él me ayudará a resolver el resto. Diles que las está distribuyendo entre la familia. En ese instante, el velo de la ilusión se rasgó por completo. No era indiferencia, no era falta de tiempo. Era crueldad, codicia y una traición tan profunda que apenas podía respirar. Mis hijos, los frutos de mi vientre, las personas a quienes había dedicado cada fibra de mi ser, me estaban robando y planeando abandonarme. Eran lobos con piel de cordero, y yo, la oveja ciega que los alimentó con su propia vida. Sofía apagó el celular y me abrazó con fuerza. Abuela, tienes que irte. Ahora. Están llegando. Sus lágrimas mojaban mi hombro. Ella sabía que sus padres estaban a punto de concretar el plan. El susto fue tan grande que una oleada de náuseas me invadió. El pastel de cumpleaños, la fiesta, las sonrisas falsas, todo se convirtió en una farsa macabra. En ese momento de terror y desesperación, una chispa se encendió en mí. No era solo dolor, era rabia, una rabia que nunca antes había sentido, que ardía en mis venas y me daba una fuerza que no sabía que poseía. No sería una víctima, no sería desechada. Luché toda una vida para construir mi hogar y criar a mis hijos, para ahora ver todo ser arrancado de mí por aquellos a quienes más amaba. Sofía, con su perspicacia y amor incondicional, se convirtió en mi cómplice silenciosa en ese instante. Me ayudó a recoger una pequeña maleta, a guardar algo de ropa, mis documentos esenciales y un portarretratos con la foto de Antonio. Era todo lo que necesitaba para empezar. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme. La casa que era mi refugio ahora era la jaula de donde necesitaba escapar. Miré hacia el comedor, donde mis hijos reían y conversaban con los vecinos, completamente ajenos a mi tormento. Sentí asco. Un nudo en la garganta me impidió hablar, pero la decisión estaba tomada. Huiría, como Sofía me había advertido, no por cobardía, sino para ganar tiempo, para reorganizar mis pensamientos, para encontrar la fuerza necesaria para enfrentar la traición. La confrontación vendría, pero no ahora. Ahora, la prioridad era mi supervivencia, mi dignidad, y ellos no tendrían la satisfacción de verme derrumbarme. La tensión era palpable en el aire de la cocina. Con cada risa que venía de la sala, mi corazón latía más fuerte. Mi nieta, con la sabiduría de quien ve más allá de la superficie, me miró con determinación. «Tienes que irte, abuela. Yo cubriré tu salida». Y fue así como, en mi 70º cumpleaños, la fecha en que esperaba cosechar los frutos de una vida de dedicación, me encontré huyendo de mi propia casa, de mis propios hijos, con el corazón roto, pero con una nueva llama de resistencia ardiendo en mi alma. El giro había llegado, y con él, la certeza de que la lucha por mi vida y por mi dignidad apenas comenzaba. No los perdonaría fácilmente. La fuga fue más caótica de lo que había imaginado. Sofía, con una agilidad y valentía admirables para sus 15 años, me condujo por la puerta trasera, mientras el bullicio de la fiesta en la sala aún disimulaba nuestra salida. Apenas podía respirar, mi cuerpo temblaba, pero la imagen del video se repetía incesantemente en mi mente.
inyectando una dosis de adrenalina que me impulsaba hacia adelante. Llegamos a la calle, y Sofía ya había llamado un taxi para mí, disimulando la llamada como si fuera para una amiga. Le entregué el último dinero que tenía en el bolso, una cantidad irrisoria, pero suficiente para llevarme lejos de allí. Abuela, ve a casa de la tía Cecilia, susurró, refiriéndose a mi hermana mayor, que vivía en una finca apartada, a pocas horas de Santana de Parnaíba. Ella te ayudará. La mirada determinada de Sofía, mezclada con la tristeza de verme partir de esa forma, fue la última imagen que guardé de ella antes de que el taxi arrancara, llevándome hacia un futuro incierto. El viaje hasta la casa de Cecilia fue un borrón de pensamientos confusos y lágrimas contenidas. Cada calle que dejaba atrás parecía alejarme no solo de mi casa, sino de toda la vida que conocía. La vergüenza era una carga pesada. Como yo, Elena, la mujer que siempre había sido tan fuerte, tan celosa de su familia, había llegado a este punto, abandonada por mis propios hijos, una fugitiva en mi propio cumpleaños. Cuando llegué a la finca de Cecilia, ya era de noche. Mi hermana, una mujer de fibra y corazón inmenso, me recibió con el abrazo cálido que tanto necesitaba. Sus ojos, siempre tan sabios, percibieron mi dolor sin que yo necesitara decir una palabra. Le conté todo, cada detalle sórdido de la traición, el video, los planes de mis hijos. Cecilia me escuchó en silencio, la mano arrugada acariciando mi espalda, y cuando terminé, lo único que dijo fue: Elena, eres una guerrera, y yo estoy contigo. Su voz me dio la fuerza para no derrumbarme del todo. En los días siguientes, Cecilia me ayudó a trazar un plan, me prestó dinero, me apoyó emocionalmente y me animó a buscar un abogado. La idea de la confrontación era aterradora, pero sabía que era inevitable. No podía simplemente desaparecer y dejarlos ganar. Necesitaba luchar por mi dignidad, por la memoria de Antonio y por todo lo que había construido. El primer paso fue revocar el poder que Pedro me había hecho firmar. Con la ayuda de un abogado recomendado por Cecilia, descubrí que Pedro, de hecho, había utilizado el poder para mover grandes sumas de mi cuenta, además de haber intentado hipotecar la casa a mi nombre sin mi conocimiento. El descubrimiento de estas maniobras solo aumentó mi indignación. No solo querían internarme y robar mi casa, ya habían empezado a saquearme en vida. El abogado también me informó que, con la prueba del video y la constatación de los retiros indebidos, tenía una base sólida para una acción legal. El día del enfrentamiento llegó. No fue un encuentro en el tribunal, sino en mi casa, en mi propia sala de estar, en el mismo lugar donde mis hijos tramaron mi ruina. El abogado me aconsejó no ir sola, pero yo insistí. Necesitaba enfrentarlos, ojo a ojo, en mi propio territorio. Sofía, que se había convertido en mi mayor aliada, no pudo venir, pero me envió un mensaje. Abuela, sé fuerte. La verdad te liberará. Cecilia, con su preocupación evidente, me esperó en casa de una vecina, lista para apoyarme en lo que fuera necesario. Cuando Ana y Pedro llegaron, convocados para una conversación urgente por mi abogado, parecían relajados, incluso arrogantes. Sus rostros cambiaron al verme sentada a la cabecera de la mesa, erguida y con una expresión que no les dejaba dudas sobre la seriedad de la situación. El abogado comenzó a hablar, de forma calmada y profesional, sobre las irregularidades financieras, el poder, el intento de hipotecar la casa. Las sonrisas forzadas de Ana y Pedro se desvanecieron, dando paso a expresiones de sorpresa y, finalmente, de rabia. «Mamá, ¿qué es esto? ¡Qué absurdo!», exclamó Ana, la voz alta y cortante. «Solo estamos tratando de ayudarte, de organizar tus cosas». La interrumpí, la voz sorprendentemente firme, a pesar del temblor en mis manos. ¿Ayudarme a deshacerme de mí misma, Ana? ¿Internarme en un asilo para robar lo que es mío? Pedro intentó defenderse, los ojos desviándose de los míos. «Mamá, esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos tu bien, que tuvieras más comodidad, un lugar con más gente de tu edad». Fue entonces cuando saqué el celular de Sofía del bolsillo y lo puse sobre la mesa, apretando el
Play. El sonido amortiguado del video llenó la sala. Sus voces, las palabras crueles, las risas desdeñosas. La vieja ya está chocheando, Ana. Es nuestra herencia, Pedro. Nos la merecemos. Las palabras, dichas por ellos, volvieron para atormentarlos. Ana y Pedro palidecieron. Sus ojos se abrieron de terror. Se miraron el uno al otro, sin saber qué decir. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con la vergüenza y la culpa que finalmente los alcanzó. Mi corazón estaba en pedazos, pero sentía una extraña calma. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente expuesta. Yo no soy la vieja de ustedes, dije, la voz embargada, pero cargada de una dignidad que ellos habían intentado robarme. Yo soy la madre que dio la vida por ustedes. La madre que trabajó día y noche para darles una educación, para que tuvieran un futuro. La madre que sacrificó todo para que ustedes pudieran ser quienes son hoy. ¿Y cómo me lo pagan? Con traición, con desprecio, con el intento de robarme y abandonarme. Pedro intentó balbucear algo, pero yo lo detuve con un gesto. No necesitan decir nada. El video lo dijo todo. ¿Y la verdad que ustedes intentaron esconder? Me liberó. Me liberó de una ilusión. Me liberó del dolor de creer que su amor era verdadero. El abogado entonces intervino, explicando las consecuencias legales de sus acciones. Tendrían que devolver el dinero que habían desviado y asumir los gastos legales. La casa sería devuelta a mi nombre exclusivo y el poder revocado. No, habría cárcel, pero la mancha en sus nombres, sí, y la mancha en sus almas, esa sería indeleble. La humillación en los rostros de Ana y Pedro era visible, pero no había arrepentimiento genuino en sus ojos, solo la rabia por haber sido descubiertos. No hubo abrazos de perdón, ni lágrimas de reconciliación. No podía haber. Lo que se había roto entre nosotros era irreparable. Salieron de mi casa derrotados, pero yo sabía que la verdadera victoria no era la de ellos. La victoria era mía. Había recuperado el control de mi vida, de mi casa y, lo más importante, de mi dignidad. Me había liberado de una relación tóxica, de un amor que se reveló cruel, y esta redención, silenciosa y amarga, era el mayor regalo de cumpleaños que podría haber recibido. Los meses que siguieron al enfrentamiento fueron de una paz que no sentía hacía años, una paz silenciosa, a veces melancólica, pero genuina. La casa, antes escenario de una traición velada, ahora respiraba libertad. Cada rincón parecía más ligero, sin el peso de la presencia de mis hijos y de la ilusión que yo alimentaba. El abogado resolvió las cuestiones financieras y burocráticas con sorprendente rapidez, y mis bienes volvieron a mi nombre, intactos. Ana y Pedro, como era de esperar, desaparecieron de mi vida, y su silencio, antes una tortura, se convirtió en un alivio. Al principio, la soledad parecía una carga. Había momentos en que la vieja tristeza intentaba abrazarme, especialmente cuando me sentaba en el porche al final de la tarde, con mi taza de té de toronjil en las manos, y el sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre los guayabos de mi patio. Era en esos instantes cuando los recuerdos de mis hijos, aún niños, volvían con una dulzura amarga. Los veía corriendo por el césped, sus risas resonando en el aire. Pero entonces, la imagen del video, las palabras frías y calculadoras, venían a recordarme que aquellos tiempos habían muerto, no por mi elección, sino por la de ellos. Sin embargo, con Dean, el paso de los días, la melancolía dio paso a una nueva perspectiva. Me di cuenta de que el abandono, por doloroso que hubiera sido, me había obligado a mirar dentro de mí. Descubrí una fuerza que había olvidado que poseía. La herida, que parecía incurable, comenzó a cicatrizar, y en su lugar, nació una resiliencia inesperada. Me reconecté con la Elena que existía antes de ser solo madre y abuela. Empecé a dedicarme más a mi jardín. Las flores, que antes florecían para mi contemplación, solitaria, ahora parecían celebrar mi redescubrimiento. Planté nuevas especies, creé parterres coloridos, y el olor a tierra mojada y flores frescas
se convirtió en mi perfume preferido. Empecé a leer los libros que tanto le gustaban a Antonio, sumergiéndome en historias de aventuras y romances que me transportaban a otros mundos. También volví a bordar, y cada punto que daba en un nuevo paño de cocina o en una sábana vieja era un acto de reconstrucción, de volver a coser mi propia vida. Mi reconexión más importante, y quizás la más valiosa, fue con Sofía. Mi nieta, la única que me vio de verdad, se convirtió en mi puente hacia un futuro diferente. Ella seguía visitándome, ahora sin necesidad de esconderse. Venía después de la escuela, se sentaba en la cocina mientras yo preparaba la cena, y me contaba sobre su día, sus sueños, sus preocupaciones. Ella traía consigo la ligereza de la juventud y la profundidad de un alma antigua. Su amor genuino era el bálsamo que yo necesitaba. Ella no me veía como una carga, sino como una fuente de sabiduría, de historias, de cariño, y yo, a su vez, encontraba en ella la pureza del afecto, la prueba de que no todo amor familiar puede ser corrompido por la codicia. Un día, Sofía trajo una pequeña carta, cuidadosamente doblada. Era de ella. No había pedido de disculpas de sus padres, ni arrepentimiento, pero la carta de Sofía era el perdón que yo necesitaba. En ella, me agradecía por ser la abuela con la que siempre podía contar, por haberle enseñado sobre resiliencia y amor incondicional. Esas palabras me conmovieron más profundamente que cualquier disculpa de Ana o Pedro podría haberlo hecho. La vida siguió su curso. Aprendí que el perdón, muchas veces, no es para el otro, sino para nosotros mismos. Es la liberación del rencor que nos consume. Me perdoné a mí misma por la ingenuidad, por la ceguera del amor. Perdoné lo que mis hijos hicieron, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía seguir adelante, sin el peso del resentimiento. Mi casa, con sus paredes amarillentas por el tiempo y sus ventanas que se abrían al atardecer, dejó de ser un lugar de dolor para convertirse en un santuario de nuevos comienzos. Era mi hogar, mi refugio, mi legado. Y yo, Elena, la mujer de 70 años que casi fue desechada, ahora florecía, como las flores de mi jardín, mostrando al mundo que la vida siempre puede reinventarse, incluso después de las más profundas traiciones. La verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de levantarse con dignidad. La lección que la vida me enseñó fue que no todo lazo de sangre es un lazo de amor. A veces, las personas más cercanas son las que nos hieren más profundamente, pero también aprendí que el amor verdadero surge en los lugares más inesperados, en las personas más improbables, como en mi nieta Sofía, que se convirtió en mi luz en la oscuridad. La vida es un regalo, y cada amanecer tenemos la oportunidad de empezar, de nuevo, de elegir quién nos amará de verdad, y de construir un futuro digno de nuestros sueños, y no de las pesadillas. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo con quien necesite un mensaje de esperanza, y no olvides seguir el canal para más historias de superación y resiliencia. Tu compañía nos fortalece cada día.